Mientras tanto, Precia había subido la pendiente sola, llegó al lugar donde se suponía que crecía la hierbaluna eterna y gritó para sí misma que había llegado. Comenzó a buscar desesperadamente entre las rocas y la maleza, escaneando el terreno con los ojos bien abiertos. Pero pronto su expresión cambió a una de desesperación. Jadeando, se dio cuenta de que no quedaba nada, ni un solo ejemplar de la planta, y entonces comenzó a murmurar que, sin ella, no podría preparar el elixir que salvaría a su hermana. Sintiéndose derrotada, cayó de rodillas al suelo, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, suplicando el perdón de su hermana por no poder cumplir su promesa. Fue en ese momento que un rugido ensordecedor atravesó el cielo, sacudiendo el suelo y haciendo que Priscilla mirara hacia arriba con los ojos desorbitados por el pánico. Una criatura colosal apareció ante ella, descendiendo con fuerza desde el cielo. Era el dragón elefante verde, una bestia de rango SSI, de apariencia grotesca, piel escamosa y colmillos enormes, que aterrizó frente a la elfa con intenciones hostiles, clavando su mirada ardiente en ella. Precia se encontró cara a cara con el dragón elefante verde, que rugió con furia y abrió su enorme boca en un intento de intimidarla, mientras las rocas cercanas temblaban por la vibración del sonido. Aunque su cuerpo estaba paralizado por el miedo, Priscilla cerró los ojos con fuerza y apretó su lanza, decidida a luchar. Pensó que, si lograba herir a la criatura y distraerla el tiempo suficiente, tal vez podría escapar con vida. Con un movimiento ágil, concentró energía espiritual alrededor de la lanza y lanzó un ataque directo a la cabeza del dragón, apuntando a un punto vital. El arma cortó el aire con velocidad y fuerza, pero al impactar, la piel de la criatura apenas se estremeció, como si el golpe no hubiera causado ningún daño real. Sorprendida, Precia abrió los ojos desmesuradamente y concluyó que la energía espiritual no había surtido efecto en ese enemigo. Confundida y aterrorizada, se preparó para un ataque más poderoso. Pero antes de que pudiera actuar, la criatura avanzó. El monstruo rugió con aún más violencia, su garganta vibrando como un trueno, y luego lanzó su gigantesca lengua hacia Precia, quien intentó esquivarla. Fue lanzada por los aires, pero antes de que pudiera recuperarse, quedó envuelta e inmovilizada por la lengua viscosa de la criatura. La fuerza con la que fue apresada la hizo gritar de dolor, y su cuerpo quedó atrapado y levantado como si fuera una presa indefensa, completamente a merced del enemigo. Precia gritó mientras su cuerpo era aplastado por la fuerza de la lengua del dragón elefante verde. Pero, en un instante, un disparo estalló con fuerza, impactando directamente a la criatura y haciendo que sangre brotara. Ace apareció en el campo de batalla con expresión furiosa, apuntó con precisión y disparó nuevamente para liberar a Priscilla, quien cayó al suelo jadeando. Precia, aún sorprendida de verlo allí, le preguntó qué hacía en ese lugar. Y Ace, jadeante e irritado, le gritó preguntándole por qué había sido tan estúpida como para ir sola. Sin perder tiempo, la empujó lejos de la criatura y le ordenó que se quedara atrás mientras él tomaba la delantera. Rápidamente, recargó su arma y comenzó a disparar ráfagas de balas contra el enemigo. Al notar que, a pesar del impacto, los disparos no causaban suficiente daño letal, decidido, cambió de arma y comenzó a usar su rifle para ataques más pesados. Con cada disparo, que resonaba fuertemente en el aire, las balas penetraban el cuerpo del dragón, que rugió de dolor y reaccionó con violencia. Pero Ace se mantuvo calmado, recargando con agilidad y disparando sin parar. Su rostro mostraba concentración, y sus movimientos eran precisos, como si estuviera en perfecta sintonía con las armas que usaba. Cuando el monstruo intentó contraatacar, Ace saltó hacia un lado, recargó con destreza y disparó directamente al centro de la cabeza de la criatura, haciéndola retroceder y gritar aún más fuerte. Finalmente, el cuerpo del dragón elefante verde colapsó en el suelo con un estruendo. Ace permaneció alerta, escaneando el área para asegurarse de que el monstruo estuviera realmente muerto. Priscilla, aún temblando, preguntó si la criatura había sido derrotada, y Ace respondió con duda, diciendo que no podía haber sido tan fácil. La miró y le preguntó si estaba bien, y después de un momento, ella asintió, todavía en shock por lo ocurrido. Entonces, Precia bajó la mirada y, avergonzada, le preguntó por qué Ace había ido hasta allí.
Él, sin responder de inmediato, hizo que su rostro se sonrojara, preguntándose si había ido a salvarla por voluntad propia. Finalmente, recuperando el aliento, solo dijo que el lugar empezaba a oler mal y que era mejor irse. Priscilla asintió tímidamente, todavía conmovida por su actitud. Mientras caminaban, Ace notó algo extraño y preguntó qué era ese brillo, señalando un punto cercano. Precia se giró rápidamente y, con asombro, reconoció que las flores de hierbaluna eterna estaban allí. Explicó, sorprendida, que durante el día no brillaban, por lo que no las había visto antes. Sin embargo, al acercarse, notaron que muchas se estaban marchitando. Ace y Precia se dieron cuenta de que la sangre del dragón se había esparcido por el campo, contaminando las plantas. Priscilla quedó impactada al ver que, incluso después de toda la lucha, el ingrediente que necesitaba se estaba perdiendo ante sus ojos. Justo cuando creían que todo estaba perdido, Ace señaló un rincón, llamando su atención. Los ojos de Precia se abrieron al ver una única flor aún intacta, brillando discretamente bajo la neblina. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, tomó un pequeño frasco y guardó la planta con cuidado. Con lágrimas en los ojos, apretó el frasco contra su pecho, sabiendo que ahora tenía la oportunidad de salvar a su hermana. Después de la batalla contra el dragón, Precia levantó el frasco con la flor de hierbaluna eterna y le dijo a Ace con sinceridad y gratitud: «Esta flor te pertenece, ya que fuiste tú quien derrotó al monstruo». Haist la observó en silencio, pero Precia Pía insistió en que la misión estaba completa y que él se había ganado la flor, mientras que ella buscaría más en otro lugar si era necesario. Mientras hablaban cerca de la entrada del camino de la montaña, un grupo de elfos apareció llamando a Precia. Estaban preocupados por su desaparición, y entre ellos había un joven llamado Audra, quien parecía conocerla bien. Al verlo, Precia se sorprendió y se puso un poco nerviosa, mientras él la observaba con cautela. Audra se acercó a Ace y confirmó su identidad como el aventurero de rango S que había acompañado a Precia a Gagasia. Luego explicó que ella no era una elfa común, sino la hermana menor de la reina Elsa, la soberana del reino forestal de Hydra. Él se sorprendió ante la revelación, mientras Precia bajaba la mirada sin negarlo. Audra entonces le preguntó a Precia si había conseguido la flor que necesitaba para curar a su hermana. Precia, con un tono frustrado, respondió que lamentablemente no, pues la flor se había marchitado por la sangre del dragón. Audra, con voz más racional, sugirió que quizá era hora de rendirse y aceptar el destino de su hermana. Esto hizo reaccionar a Priscilla con furia, gritándole si de verdad quería que dejara morir a su hermana. Audra intentó justificarse, diciendo que ese era el destino de Alzar y que nada podía hacerse, además de mencionar que también debían discutir los detalles del matrimonio arreglado entre él y Precia. Ella se estremeció aún más ante esa imposición. Y Ace, comprendiendo la situación, simplemente puso una mano en su hombro y dijo con calma: «Parece que necesitas partir». Se despidió con un sencillo: «Hasta luego, Precia». Precia, sorprendida por la serenidad de Ace, lo miró mientras él se alejaba solo por el camino, dejando atrás la figura de alguien que, aunque decía no confiar en los demás, le había salvado la vida y respetado su decisión. Permaneció inmóvil, apretando su lanza con fuerza, observando en silencio la ruta que él tomó. Sin saber si era un adiós definitivo, a la mañana siguiente de regresar de su misión, Priscilla entró sigilosamente al dormitorio real de la reina Elsa, su hermana, en el reino forestal de Igdora. Con el corazón apesadumbrado y los ojos húmedos, se acercó a la cama donde yacía Alzar y, conteniendo las lágrimas, dijo con voz quebrada que no había logrado encontrar la flor de hierbaluna eterna. «Lo siento, he fallado». Alza, con una sonrisa tranquila y tierna, respondió que todo estaba bien, que solo era el destino actuando. Luego le pidió a Precia que le contara todo sobre su viaje por las tierras del oeste y el centro, mostrando un sincero interés por la aventura de su hermana. Precia asintió en silencio, pero antes de comenzar, dijo que había traído algo especial. Sacó entonces del bolso el frasco con la brillante flor de hierbaluna eterna y se lo entregó a su hermana. Los ojos de Alza se abrieron, sorprendidos y emocionados, y reconoció la flor de inmediato, con la voz entrecortada: «Es». Precia, sonriendo entre lágrimas, susurró el nombre de Ace en agradecimiento.
Días después, Ace estaba sentado en la sala del maestro del gremio, bebiendo té con expresión seria y callada. El maestro Gist comentó, sorprendido, técnicamente, Ace, has fallado la misión, aunque solo era una solicitud formal de la familia real. Añadió, como fuiste tan firme contra la presencia de la princesa, hubiera sido mejor que tuvieras éxito por completo. Ace, con su habitual expresión, respondió que solo pensaba seguir aceptando misiones y explorando mazmorras como siempre. Gist entonces mencionó que, por casualidad, había una misión nueva perfecta para él, una mazmorra recién descubierta que necesitaba ser investigada, y le extendió un pergamino con los detalles. Cuando Ace se despidió y giró para salir de la habitación, una voz familiar lo llamó. Era Precia, que acababa de entrar. Él la miró sorprendido, sin entender por qué estaba allí, mientras ella, con una sonrisa suave y mirada firme, solo respondió a su presencia. Él la observó en silencio, sin saber qué esperar, mientras ella lo miraba con serenidad. Precia se plantó frente a Ace, sosteniendo un vial de hierbaluna eterna en sus manos, y comenzó a agradecerle sinceramente. Explicó que había logrado sanar a su hermana con el elixir hecho de la flor que él le ayudó a obtener, y que el Sera ya estaba lo suficientemente recuperada para retomar sus deberes como reina. Con una mirada emocionada pero firme, declaró que sentía que le debía mucho y quería, de alguna manera, compensarlo por todo lo que había hecho. Ace, con su habitual seriedad, le preguntó directamente qué quería ahora que era libre de vivir como deseaba. Precia respondió que, como recompensa por sus logros, había sido liberada para viajar libremente e incluso había logrado cancelar su compromiso con Audra. Ella dijo que no quería forzar ninguna cercanía, pero que le gustaría acompañarlo en sus viajes, incluso si no eran compañeros oficiales, solo como una compañera con la que pudiera hablar todo lo que quisiera. Con una mirada sospechosa y sin paciencia para sentimentalismos, Ace se negó rotundamente, diciendo que no estaba interesado. Aún así, Precia mantuvo una sonrisa ligera, aceptando el rechazo sin perder el buen humor. Mientras él se alejaba, ella le preguntó si al menos aceptaría compartir una comida con ella, mencionando que había un buen café cerca y que la invitación corría por su cuenta. Mientras tanto, una secuencia de escenas mostraba a los demás aventureros, incluyendo a Sasha, Crest, Mivani y los demás, reunidos y listos para partir en una nueva misión de la Orden Real, entusiasmados por su próxima aventura. Con un grito enérgico, Sasha los guió, anunciando que era hora de derrotar al golem de cristal. Cuando el grupo de aventureros liderado por Sasha se acercó a la entrada de las minas de cristal, todos estaban concentrados y atentos. La misión encomendada por la realeza implicaba derrotar a un peligrosísimo golem de cristal que había aparecido en la zona. Frente a la entrada de la cueva, Sasha explicó con firmeza que el cuerpo del golem era extremadamente resistente y que sería necesario aumentar la potencia de los ataques para superar sus defensas. Luego, Sasha repitió el plan en voz alta para asegurarse de que todos estuvieran alineados. Usaremos la habilidad de doble de Crest, que creará una copia de mí para confundir al golem. Luego, Majwani encantará las flechas con hechizos explosivos, y Robin, el arquero del grupo, las disparará para debilitar sus defensas. Cuando el golem sea impactado, yo atacaré directamente, confiando en que todos cubran mi espalda. Mientras hablaba, los miembros del grupo, Crest, Moani, Robin, Ace y los demás aventureros, asintieron con determinación. Moani confirmó en voz alta que estaba lista. Crest también declaró que lo estaba, y Sasha, al ver al grupo cohesionado, dio la señal para comenzar la operación. Avanzaron por la mina, donde los cristales brillaban intensamente y las paredes reflejaban la luz de manera mágica. Moani comentó lo hermoso que era el lugar, mientras Robin explicaba que el mineral allí era de tal calidad que cualquiera que intentara extraerlo sin permiso sería ejecutado sin miramientos. El grupo procedió con cautela, observando el resplandor de los cristales y discutiendo sobre las capas más profundas, donde el mineral era aún más puro. De pronto, Sasha señaló adelante y anunció que había avistado al golem. Moani pidió a todos que se detuvieran mientras Robin se preparaba. Un colosal golem de cristal emergió de las sombras, con un cuerpo robusto de fragmentos diamantinos y una mirada vacía pero amenazante.
El grupo enfrentaba ahora el desafío principal de la misión, era hora de poner el plan en práctica. Mientras avanzaban por la zona principal de las minas, Raven notó algo extraño en los movimientos de los enemigos. Contó rápidamente y anunció, hay 7 golems de cristal aquí. Pero algo no cuadra, 5 patrullan en círculos, como protegiendo un perímetro, y otros 2 custodian la zona de procesamiento. Crest preguntó directamente, ¿qué quieres decir con que no cuadra? Robin, concentrado, respondió, su movimiento está coordinado. Y eso es raro en criaturas como estas. Sasha escuchó atentamente, y Ace añadió, los golems son monstruos simples, creados de minerales y piedras. Actúan por instinto, sin conciencia ni estrategia. El grupo guardó silencio por un momento. Ace analizó los patrones y enfatizó, estas criaturas no deberían poder tomar decisiones tácticas. Esto es definitivamente anormal. Crest entonces miró a Sasha, ¿qué hacemos frente a esto? Sasha respiró hondo, ajustó su espada y respondió con convicción, mantenemos el plan original. Bajo su orden, Crest activó su habilidad de doble, creando una copia idéntica de Sasha, que avanzó junto a la original. Moani canalizó rápidamente magia explosiva en sus flechas especiales y gritó, lista, Raven. El arquero, con seriedad, tensó su arco y apuntó al centro del grupo de golems. Con un estallido explosivo y Raven, sin dudar, liberó una ráfaga de flechas encantadas que volaron a gran velocidad en distintas direcciones. Al impactar contra los golems, una serie de explosiones iluminó el interior de la mina. La combinación de magia y fuerza bruta tuvo un impacto inmediato, esparciendo fragmentos de cristal por todas partes. Sasha, aprovechando el momento de confusión, avanzó junto a su copia para el ataque cuerpo a cuerpo. El grupo había comenzado a ejecutar el plan con precisión, pero el comportamiento extraño de los golems aún dejaba un ambiente de alerta en el aire. Sasha, decidida a seguir adelante, avanzó junto al duplicado invocado por la habilidad de doble de Crest y, con un movimiento rápido y preciso, gritó el nombre de su técnica especial, goloteo de loto plateado. Ambas versiones de ella atacaron al mismo tiempo, liberando una onda de energía que atravesó el campo de batalla, destrozando a los golems de cristal. La fuerza del ataque fue tan intensa que los golems más cercanos salieron despedidos, con profundas grietas en sus cuerpos. Con el campo despejado, Sasha declaró terminada la lucha. Los demás celebraron discretamente, especialmente Majwani, quien elogió la habilidad de Sasha y quedó maravillada con el poder del doble. Sonriendo, explicó que, aunque era una habilidad poderosa, no podía usarla de nuevo hasta el día siguiente, lo que limitaba su uso en enfrentamientos prolongados. Mientras todos se recuperaban, Sasha mencionó que sentía una presencia extraña proveniente de un pasadizo al fondo de la cámara, aunque no fuera parte de la misión original. Sasha insistió en que no podían ignorar esa aura amenazante y ordenó a todos mantenerse alerta mientras investigaban. El grupo siguió el estrecho camino que llevaba a la zona de procesamiento de cristales, donde se sorprendieron al encontrar a un joven de apariencia demoníaca sentado casualmente entre los cristales. Lo saludó con una sonrisa enigmática y, cuando Sasha le preguntó por su identidad, respondió sin vacilar. Me llamo Crane, y soy un demonio. Incrédulo, preguntó abruptamente si en verdad había dicho que era un demonio, consciente del peso histórico de ese nombre. Sasha, seria y concentrada, confirmó que los demonios libraron una gran guerra contra los humanos en el pasado, poniendo en riesgo el destino de ambos pueblos. Se explicó entonces que, tras la guerra, un poderoso hombre dividió el continente en dos, el reino humano y el reino demonio, para mantener a los demonios alejados. Señaló que, en teoría, nadie debería poder cruzar entre ambos reinos, lo que hacía de la presencia de Crane un gran misterio. Crane, sonriendo con superioridad, se burló de la inteligencia de Ace y confirmó que los demonios eran realmente peligrosos, insinuando que su presencia allí era deliberada. Sasha, al oír esto, sugirió de inmediato que el grupo se retirara, comprendiendo el riesgo de enfrentarse a alguien de esa raza. A través de un panel que mostraba ruinas antiguas, el grupo reflexionó sobre cómo, durante la guerra, unos pocos demonios enfrentaron a decenas de miles de humanos y aún así causaron un daño inmenso, revelando su poder absurdo. Crane,
Con una sonrisa indiferente, dijo. Hoy los dejaré ir. Deberían agradecerle al chico de lentes. Ya obtuve los cristales de alta pureza que buscaba. No explicó su propósito con ellos. Sasha insistió en saber, pero el demonio solo respondió. No lo entenderían, incluso si se lo explicara. Se mofó de la humanidad, diciendo que eran como insectos persiguiendo tesoros, y comenzó a alejarse. Pero Sasha, firme, apuntó su lanza hacia él y exigió saber qué tramaba. Crane, desdeñoso, respondió. Solo exterminaba un insecto que invadió el reino de Ebel. Se refería a sí mismo. La tensión creció. Ace y Precia se pusieron en guardia, y Sasha activó su habilidad de protección mágica, fuerza. Crane, sorprendido, la alabó con sarcasmo, pero luego chasqueó los dedos con una sonrisa amenazante. Al final, no importa. Con un simple movimiento de mano, lanzó una poderosa ráfaga de viento que golpeó a Sasha, lanzándola contra el muro y alarmando a todos. Miani gritó desesperada el nombre de su amiga, mientras Sasha resistía el dolor y se preparaba para contraatacar. El demonio, impaciente, decidió que se ocuparía de Moani primero, avanzando hacia ella con una velocidad absurda. Pero antes de que pudiera golpearla, Tycoon apareció con su escudo, bloqueando el ataque en el último segundo y gritando que nunca lo permitiría. Dándose cuenta de que algo interfería con su control del viento. Con arrogancia, reveló que esa era su habilidad para manipular el viento a voluntad. Con un gesto, creó una tormenta dentro del almacén, haciendo que cajas de madera y piedras giraran alrededor de su cuerpo como si estuviera en el centro de un huracán. Riendo, dijo que podía destruir una ciudad entera si quería, y que los poderes de los demonios eran muy superiores a los de los humanos. Sasha se mantuvo firme, enfrentando el caos a su alrededor, y declaró con seguridad que la fuerza no lo era todo en una batalla. Aunque estaba impresionada por su habilidad, afirmó que aún podían vencerlo. Se rió con desdén, dudando de lo que ella podría hacer. Pero antes de que se diera cuenta, una explosión lo golpeó por la espalda, desestabilizándolo. El demonio miró a su alrededor, aturdido, y notó algo fuera de lugar en el torbellino que él mismo había creado. Confundido, se dio cuenta de que Mayuane había lanzado discretamente una flecha con magia explosiva en medio de los objetos que manipulaba. Mayuane sonrió burlona mientras preparaba otra flecha, y el demonio finalmente entendió que había subestimado al grupo. Mientras el demonio se recuperaba del ataque sorpresa, intentó contraatacar con su magia de viento, señalando al grupo y diciendo que devolvería el golpe. Pero antes de que pudiera actuar, algo inesperado sucedió. El ataque que preparaba fue interrumpido por una poderosa explosión, lanzando metralla y polvo por todo el campo de batalla. Tycoon levantó rápidamente su escudo encantado, reuniendo al grupo detrás de él y protegiéndolos con una resistente barrera mágica. El demonio quedó impactado al ver que su poder había sido neutralizado. Entonces, Sasha se acercó a él con determinación y le explicó que, aunque su poder individual no fuera suficiente para derrotarlo, juntos, con trabajo en equipo, se volvían aún más fuertes. Con precisión, asestó un golpe directo que lo hizo retroceder. Herido e incrédulo ante la efectividad del ataque coordinado, mientras el cuerpo de Credus temblaba intentando resistir, Sasha añadió que ese momento era la prueba de que su unión podía vencer incluso a un demonio. El demonio gritó de dolor, tambaleándose, y cayó de rodillas. Aunque estaba herido y humillado, su ira creció. Con odio en la mirada, declaró que no perdonaría lo ocurrido. Amenazó con destruir a todos los amigos de Sasha, su país entero, y finalmente prometió que la mataría con sus propias manos. Dejó sus palabras como una advertencia siniestra antes de desaparecer, envuelto en una ráfaga de viento que se esfumó en el aire. Sasha observó cómo el torbellino se desvanecía, seria y decidida, sabiendo que ese no sería su último encuentro con el demonio.